Buenos días, mi nombre es Bruno Noriega Barrueto, soy médico residente rotante de Servicio de Psiquiatría del Hospital Cayetano Heredia. El día de hoy les voy a hablar sobre el tema de violencia doméstica. Bueno, el tema de violencia doméstica, a raíz del año pasado, las estadísticas del año pasado sobre que está igualmente relacionado sobre la muerte y los feminicidios específicamente. El año pasado fue el año que mayor cantidad de feminicidios se registró a nivel nacional. Este, Viene a colación justamente porque muchos de estos feminicidios están relacionados justamente con el tema de violencia doméstica, violencia en el hogar. No todos, pero la mayoría justamente están fuertemente relacionados con este tema. Los puntos a tratar en esta exposición van a ser algunos conceptos importantes relacionados con violencia doméstica, causas de la violencia doméstica, epidemiología centrado específicamente en nuestro país, causas de la demora y la denuncia de la violencia en sí, de los diferentes tipos de violencia que más adelante vamos a explicar, factores de riesgo para que se desarrolle episodios de violencia doméstica y finalmente consecuencias en lo que específicamente es la salud mental. En algunos conceptos importantes vamos a iniciar lo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define como violencia, que es el uso intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo hacia otra persona, grupos o comunidades y que tiene como consecuencia probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteración del desarrollo, abandono e incluso de la muerte. Como la propia definición de la OMS refiere, no solamente violencia, refiere a una acción física, sino también una acción psicológica. Esto también incluye la violencia sexual, que más adelante vamos a explicar. Rompe un poco el parámetro tradicional de lo que la gente relaciona, que solamente la violencia se relaciona a los golpes, a las patadas, al forcejeo, sino también al maltrato psicológico que pueden haber en diferentes situaciones familiares y la violencia sexual propiamente dicha. Dentro de los conceptos de violencia doméstica, el primero que hay que resaltar es lo que es la violencia familiar. La violencia familiar ocurre dentro del ambiente doméstico, involucra a todos los miembros, a los miembros de la familia en general, madre, padre, hijos, y la interacción que tienen entre ellos, ¿no? Involucra a cualquier miembro de la familia, la relación entre ellos. Hay normalmente, incluyen diferentes tipos de violencia, puede ser, como digo, verbal, puede ser física, psicológica, también puede ser también de carácter sexual, y incluyen generalmente al sistema de lo que es la familia en sí, que vive dentro de un mismo ambiente. Eso también puede extrapolarse también a la familia, que no necesariamente vive dentro del mismo hogar, pero pertenece a la misma familia. Otro concepto a señalar es la violencia de género, que se define propiamente contra la violencia, tanto física, verbal, psicológica o sexual, de parte, bueno, la mayoría de los casos, específicamente hablando, se involucra en lo que es la violencia de parte del hombre hacia la mujer. El término se acuña específicamente lo que es violencia de género, específicamente de violencia de parte del hombre a la mujer, y sí está relacionado directamente a lo que hablé en un principio sobre lo que son los feminicidios y sus diferentes formas, y también igual también los intentos de feminicidio, que también está incluido dentro de lo que es la violencia de género también. El feminicidio es la consecuencia final justamente de la violencia de género, pero también los intentos están involucrados en lo que es la violencia de género específicamente. Finalmente está el concepto de violencia en la pareja, lo cual hay una mutua relación violenta entre ambos miembros de la pareja. No necesariamente que sea el hombre hacia la mujer, puede ser también de la mujer hacia el hombre, o que la dinámica entre ambos sea de manera violenta. No solamente física, sino también con insultos, con desprecios, dar un chance psicológico, ignorar a la pareja, también de carácter sexual, también la dominación a nivel también de la dependencia, justamente, que muchas veces alguna de las dos partes de la pareja tiene respecto a la otra, con el aspecto económico, psicológico, y está involucrado en lo que es el concepto de violencia en la pareja.
Otro concepto importante son diferentes tipos de violencia, que ya lo hemos venido hablando. Hay diferentes tipos de formas de violencia. Está la violencia física, que es la que generalmente se entiende por violencia, que es la violencia a nivel de los golpes, las patadas, todo lo que incluye hacer un contacto físico directo con la persona. También existe la violencia psicológica, que es los insultos, el ignorar a una persona también es un tipo de violencia. Cuando una madre o un padre no cuidan o no le dan el cuidado apropiado, por ejemplo, a un hijo o a una hija, es un tipo también de violencia psicológica, ya que se le está de alguna manera privando de las necesidades básicas que necesita. Y específicamente también otro tipo es la violencia sexual, que es el forzar a otra persona a tener relaciones sexuales en contra de un consentimiento propio. Las causas de ese tipo de la violencia doméstica se han visto que es compleja la etiología y es multifactorial. Algunos puntos importantes a resaltar es las actividades socioculturales, las desigualdades de género que existen. Eso parte básicamente de la sociedad, el rol que cumple la mujer o el hombre en la sociedad, de acuerdo a esto, y cómo se ve dentro de la sociedad el rol que cumple cada uno. En diferentes sociedades se ve a la mujer como que está simplemente destinada a cuidar a los hijos, estar en casa y no son capaces de ser personas independientes, y el hombre está destinado a ser el rol proveedor, tanto económico como el de soporte familiar, que lo cual conlleva de alguna manera a tener una dominación frente a la persona a la cual en este caso no lleva el aporte económico a casa. Las condiciones sociales, se ha visto que a pesar de que normalmente se ve que hay mucho mayor cantidad de violencia doméstica en estratos económicos bajos, pero esto no es excluyente. Se ha visto que en cualquier tipo de estrato económico, socioeconómico, puede haber violencia doméstica de los diferentes tipos que se ha mencionado. Pero sí hay una mayor cantidad de violencia doméstica a nivel de estratos socioeconómicos bajos. Las relaciones conyugales, la dinámica que hay generalmente entre ellos, qué tipo de dinámica haya habido, la desinfidelidad, la misma relación, la dinámica que hay entre la pareja, también conlleva justamente a que el punto de quiebre sea el tipo de violencia, que ya no se pueda resolver los conflictos que hay en la pareja, que normalmente debería resolverse mediante discusiones verbales o conversando, ya llega a un punto de violencia que se pierde el respeto hacia la otra persona. Finalmente, los conflictos familiares propiamente dichos, que hay en la misma dinámica familiar, también pueden conllevar a la violencia doméstica, problemas con los hijos, problemas entre las parejas, problemas con familiares de segundo, tercer grado, que también pueden llevar justamente a que las personas puedan desarrollar violencia dentro de su propio hogar. Y los aspectos biográficos de la propia persona, que es básicamente la historia que cada persona tiene. Dentro de la dinámica familiar, en este caso, si nos centramos en la pareja en sí, la historia que tenga los dos miembros de la pareja, se han recibido maltratos de niños, se han recibido abandono familiar, si ellos mismos han sido producto de violencia familiar dentro de su propio hogar, que hayan crecido en un ambiente violento, que la violencia sea normalizada como algo parte del día a día, y todo esto lo llevan justamente a la relación y normalmente siguen un patrón que al final va a repercutir en la relación y en la dinámica que tengan a nivel familiar. Y finalmente lo que es la cultura de la violencia, que específicamente habla sobre la violencia como algo normal dentro de la sociedad. Eso varía en sociedad, específicamente en nuestro caso. La violencia en muchos casos se normaliza, se ve como algo normal, como parte del día a día, entonces la gente minimiza justamente este tipo de cosas y por eso muchas veces la violencia psicológica realmente no se considera como violencia solamente hasta que alguien golpea a alguien, otra persona recién se considera violencia, y la violencia psicológica muchas veces no es considerada como realmente violencia en sí. Y esto es un poco de la cultura de la violencia que va a variar dentro de la sociedad misma y dentro de la sociedad peruana, de acuerdo a la localidad donde esté, el concepto y la definición y los parámetros que cada sociedad pequeña tenga, va a variar. Y eso también va a influir finalmente en la violencia doméstica. Lo que es algunos datos epidemiológicos a nivel de Perú, en el 2016, el 32% de las mujeres ha sido víctima de una forma de violencia física y o sexual por parte de su cónyuge o pareja, según una encuesta del INEI de ese año.
el 64.2% de una forma de violencia psicológica y o verbal, y el 60.5% de ellas manifiesta haber sido o ser el objeto de alguna forma de control o dominación. Estos dos son relevantes, a pesar que probablemente haya bastante, de alguna manera, algún cierto sesgo por temor justamente a la denuncia. Más adelante se va a hablar del tema de por qué la demora de la denuncia. En el Perú hay muchos casos de violencia doméstica que no se llegan a denunciar por temor justamente a que no hay una respuesta adecuada de parte de la justicia o de represalias de parte de la misma pareja en sí. Partiendo de lo anterior, se han identificado algunas causas de la demora en la denuncia en sí de la violencia doméstica. Primero, la esperanza que la situación cambie. Muchas personas piensan, víctimas de la violencia doméstica, que esto no va a cambiar, que la denuncia que lo hagan oficialmente ante una comisaría, ante un ente especializado, no va a hacer cambiar justamente su situación actual. Por ende, prefieren simplemente callar y no denunciar simplemente eso. Finalmente, el miedo a represalias en ellas o en sus hijos, que es justamente lo que se mencionaba hace un momento, tienen mucho temor de que luego de que se haya realizado esta violencia doméstica ante los entes correspondientes, hay una represalia luego con ellas mismas, no tal vez de forma inmediata, pero después de un tiempo contra las mismas personas que denuncian, en este caso las mujeres, o en todo caso contra sus propios hijos. Vergüenza ante la sensación de fracaso o culpa, y esa es un poco la repercusión a nivel social, el estigma a nivel social que hay sobre la violencia doméstica. Muchas personas aún siguen pensando que esos tipos de problemas se resuelven en casa y no deben ser airados simplemente o expuestos a nivel público, no deben ser denunciados, y por eso justamente es que muchas mujeres, en este caso, no denuncian justamente que son víctimas de violencia doméstica o denuncian que sus hijos son víctimas de violencia doméstica de parte de sus hijos, por miedo justamente al qué dirán o justamente a la crítica social de sus propios pares a nivel del barrio, del distrito, o amistades que justamente luego pueden de alguna manera criticarla a la persona, y eso de alguna manera también cohíbe a que la persona denuncie de una manera más firme. Luego, finalmente, la tolerancia a los comportamientos violentos, que es la normalización un poco de la violencia, al decir que es normal que la persona es así, o justificando a la otra persona, bueno, es un poco explosiva, tiende a veces a golpearme, y normaliza justamente esas reacciones, lo cual al final de alguna manera conlleva perder el respeto hacia uno mismo, ya que cualquier tipo de violencia no debe ser tolerada justamente, ¿no? Pero muchas personas no denuncian esto porque de alguna manera normalizan esto, y tiene mucho también que ver con lo antes mencionado, con lo que es la cultura de la violencia que está normalizado en distintos sitios. Y otra cosa importante es la dependencia de la mujer respecto a su pareja, la psicológica y económica. Hay mucha dependencia a nivel psicológica al no quedarse sola, al no quedarse solo, y muchas veces la dependencia económica. Las mujeres muchas veces que no denuncian es porque dependen íntegramente económicamente, tanto para ellas como para sus hijos, de la manutención que les da la pareja, y por ende soportan insultos, maltratos, infidelidades, golpes de la pareja para que justamente no pierdan este soporte económico, y a la vez también esto va a conllevar a una dependencia psicológica, ¿no? Necesitan estar con esa pareja, a pesar que saben que les hace daño, igual persisten en mantener este círculo y esta dinámica dañina para esas personas, a pesar de que ven que hay ya repercusiones a nivel tanto de ellas como de sus propios hijos. Otras causas de la demora de la denuncia, la misma situación psicológica de la mujer, un poco lo que se hablaba antes, la historia bibliográfica que tenga la mujer, que ha sido, si ya viene en un ambiente violento, familiar, donde también el padre ha sido una persona violenta, donde la madre también ha sido violentada, los hermanos, donde también se mantienen estos patrones también de machismo también en general, que de alguna manera transmiten a sus propios hijos y entienden de que el hombre actúa de cierta manera y es normal para ellas que sea violento, y es su forma de alguna manera de resolver los problemas en casa. Sentimiento de ambivalencia o inseguridad justamente frente a la denuncia, frente a lo que puede ocurrir cuando ya de alguna manera se ejerza la justicia y ellas estén solas, también involucran en la demora en la denuncia. Miedo al aparato judicial. Muchas veces las personas que denuncian refieren de que no sienten que la justicia y los entes apropiados no toman
no toman en serio las denuncias y muchas veces tienen las respuestas como ¿qué le habrás hecho? Qué habrá pasado? Como desvalorizando justamente esta denuncia y de alguna manera también normalizando que su pareja también la maltrate a ellas o a sus hijos. Y justamente al tener miedo a ese tipo de críticas no denuncian, o al largo tiempo de espera ante una respuesta efectiva frente a esta denuncia. Otras veces también es la desinformación frente a quién denunciar, a dónde acudir, si es a una comisaría, si es un centro de atención de emergencia mujer, ante qué institución se debe hacer la denuncia, que es la falta de desinformación, y a falta de hasta qué personas realmente hay, no hay una información a veces clara, dependiendo de la zona, hacia dónde uno se debe acercar para hacer una denuncia sobre violencia doméstica. Y muchas veces también lo que hay es la falta de apoyo familiar, social o económico, ¿no? Que la misma familia también de alguna manera encubre o protege justamente al maltratador, de alguna manera encubriendo justamente para que esto no salga del ambiente familiar por el miedo al que dirán o a la crítica justamente de personas externas. Algunos factores de riesgo justamente para poder que se ha encontrado que la mujer sea maltratada es vivencia de violencia doméstica en su familia de origen, como ya se mencionó anteriormente, bajo nivel cultural, aunque no es exclusivo, pero sí se ha visto una mayor cantidad de porcentaje de mujeres con bajo nivel cultural, donde existe violencia doméstica, está relacionado al bajo nivel cultural. O sea, es inversamente proporcional, justamente cuando menor sea el nivel cultural educativo, es mayor cantidad la violencia doméstica. Pero igual no es excluyente que en familias o en parejas donde el nivel sociocultural sea alto, igual también puede haber violencia doméstica o familiar. El bajo nivel socioeconómico, como se mencionó hace un momento, la baja autoestima de tanto de la mujer que tenga, que es un poco también con la historia que tiene la mujer y la familia de la cual viene, y la sumisión y dependencia tanto psicológica como económica que puede tener la mujer, o en tu caso los hijos también en general, dependiendo también de quién sea el ente maltratador. Y otro factor de riesgo que está relacionado también con la dependencia es el embarazo, al sentirse, en este caso específicamente las mujeres, frágiles y vulnerables en el momento que están gestando, por eso lo cual también soportan todo tipo de violencia, tanto psicológica como física o sexual. Respecto a lo que es factores de riesgo para que de un hombre sea maltratador, experiencia de violencia en su familia de origen, el alcoholismo, la adicción en realidad de cualquier tipo de droga en general, desempleo o empleo intermitente también son factores de riesgo justamente para que el hombre sea maltratador, y la concepción rígida y estereotipada del hombre y la mujer, ¿no? El machismo que existe a nivel de la sociedad, la concepción justamente que el hombre tiene derecho justamente a reaccionar de cierta manera y la mujer tiene que soportar todo ese tipo de insultos, infidelidades, abandonos y maltrato solamente porque depende económica y psicológicamente del hombre, el mismo hombre simplemente adquiere o se da al mismo un poder el cual lo lleva justamente a actuar de esa manera, ¿no? Finalmente, las consecuencias en lo que es específicamente el caso de la salud mental, se ha visto que en personas que han sido víctimas de violencia doméstica y sus diferentes tipos de involucradas, que ya hemos descrito previamente, se ha visto que aparece un alto porcentaje de depresión, hay episodios también de ansiedad, síndrome de estrés postraumático, abuso de sustancias como respuesta a ello, riesgo de suicidio y también problemas también de insomnio. Bueno, entonces, finalmente, para concluir un poco esto, la violencia doméstica es un problema latente, como mencioné al inicio, el año pasado la tasa de feminicidio fue la más alta en el Perú en los últimos años realmente, probablemente porque las denuncias son cada vez más, hay una mayor conciencia a nivel social, a nivel político, a nivel judicial, justamente que este es un tema relevante y bastante primordial a ser manejado, que tiene bastantes aristas del enfoque educativo, del enfoque judicial, político, también de salud mental, y debe ser tratado con una prioridad, ¿no? O sea, hay repercusiones no solamente a nivel físico, sino como vemos aquí a nivel específicamente de salud mental, que muchas veces puede tardar muchos años en sanar, más que solamente las lesiones físicas.
Bueno, con eso termino y agradezco su atención. Gobierno del Perú. El Perú primero.